ein lekilotan tubilotan answiligetik sayeta fisilik ichas patibalawatan long tubi kwanti pilautikito el escopotic yun taletitas famas en México hay un lugar de matetic ayadelica Cámara de Diputados un espacio ayadelic 21 legilas lumáticas famas en México hay un ichas patibalawatan fisilik. Les he saludado mi lengua madre y les he dicho, es la lengua maya central de Chiapas. Mujeres y hombres de buen corazón, muy buen atardecer. Saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se engrandecen por encontrarlos todos aquí y porque estamos hablando y vamos a hablar de la riqueza de México, de su gente, de sus mujeres, de sus hombres, de sus niños, de los adultos, de todos, de todas y todos los mexicanos. Así que desde ya quiero felicitar a las y los diputados por elaborar iniciativas de ley, por impulsar iniciativas de ley que van encaminados justamente a la garantía de los derechos de los sujetos, a la equidad que merecemos todos y todas los mexicanos. Quiero hacer un análisis sociocrítico, me he propuesto hacerlo de este modo, ya que los datos respecto de becas lo ha dicho muy bien nuestra compañera Leti, así que voy a pasar a este terreno del análisis sociocrítico y que espero pueda dar pie a repensar justamente una narrativa jurídica diferente para México. Una narrativa jurídica, un marco constitucional acorde a la realidad y a las exigencias sociales de este México desgastado, erosionado, en fin, un México desigual, un México asimétrico. Eso lo sabemos todos. Y que de hecho, por estas ideas que surgen justamente de los estados nacionales, y en el caso de México, han llevado justamente a la vulnerabilidad y del bienestar del sujeto. Y bueno, por eso estoy contento de que estemos aquí platicando, porque seguro va a dar pie a todo lo que se ha hecho desde ayer y hoy, a esta reforma constitucional, y que va de la mano con lo que desde 2011 refería de lo que supone el principio pro persona. La reforma 2011 en materia de derechos humanos hace referencia al principio pro persona. Primero, el sujeto, la persona. Y significa eso darle agencia a la persona. Más allá del color de piel, de su lengua, de su cultura, hombre, mujer, género, es la persona. Entonces, me parece que la discusión que nos trae aquí ahora va de la mano con eso ya discutido a nivel constitucional desde 2011. Y tenemos que reconocer entonces que en México, como en América Latina, hay que decirlo, pero me quedo solamente con el análisis de México, ha habido una violación constante, sistémica y sistemática de la violación de los derechos humanos de la sociedad. En materia de salud, en materia de justicia, imagínense nada más, hoy en día, hay más de 6,000 presos indígenas en las cárceles del país. Y bueno, si revisamos todos los datos en materia de salud, escuchaba yo hace rato que llegaban, hay muchas mujeres que no van a los centros hospitalarios o los centros de salud porque no hablan español y tienen temor a ser discriminadas. Pero estamos hablando de la garantía del bienestar, estamos hablando de la importancia de la persona, del sujeto. Y bueno, aunado con todo lo que estoy comentando, como sabemos, de acuerdo al Coneval, en México más de 50 millones, para ser más concretos, 52.4 millones son pobres en el país. No es un asunto menor. Ese es el México que tenemos hoy. Y de manera puntual, más de 9 millones viven en extrema pobreza. Esta es la desigualdad de la que estamos hablando. Tremenda asimetría social, cultural, económica y política de lo que estamos hablando. Entonces no es un asunto menor, es un asunto de la más profunda importancia para lo que es nuestro querido México. Se supone que ha bajado un poco el número de pobres, por no decir el número de empobrecidos, porque debo decir que han habido políticas deliberadas para empobrecer a la gente. Lo voy a comentar más adelante. Se supone que en el 2008 bajó a 12.3 millones y en el 2011 a 11 millones. Aún así estamos hablando de situaciones de extrema pobreza en nuestro México actual. Así pues, las consecuencias en la vida social son terribles y es aplicable a qué concepto, seguramente lo recordamos muchos, es
vale la pena recordarlo, este concepto de suicidio social. Y aquí el libro que habla del suicidio social, donde el Estado no se hace responsable de sus ciudadanos. Y tiene que ver entonces con el enfoque de cómo se atiende a la población, cómo el Estado se preocupa y se ocupa de sus ciudadanos. Tiene que ver entonces con los enfoques de cómo se entiende el Estado. O también tomando en cuenta algunos conceptos de Evolución de Sousa, cuando habla de la sociología de la exclusión. La sociología de la exclusión, y déjenme agregarle, la sociología de la marginalidad. Y por supuesto, la sociología de la ausencia. Son conceptos claves que me parece que van de la mano con lo que México hoy vive. Ha sido un México, decía yo, desigual, asimétrico, excluyente y de la ausencia de los otros, la no presencia de los otros, mujeres y hombres, y aquí hay que decirlo, la población indígena ha sufrido las peores situaciones lacerantes de la vida en sociedad, la discriminación, el racismo y todo lo que mi compañera Leti ya ha comentado. En fin, estamos hablando entonces de la vulnerabilidad antropológica y sociológica de la sociedad. La vulnerabilidad antropológica y sociológica tiene que ver con hacer menos al otro, que no es parte de la llamada cultura nacional. Tiene mucha explicación, pero no voy a quedar mucho en la explicación. Y por supuesto hay una vulnerabilidad política. En consecuencia, estamos hablando de una vulnerabilidad social. Y que se complementan, por supuesto. Son complementarias. Se anudan juntas en contra del siempre desprotegido. De todo lo que estoy comentando, decíamos ya entonces, nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy en día. Las tremendas asimetrías, la situación social, los conflictos, todo lo que estamos viendo hoy en día. Lo que estamos viendo hoy con las mujeres, por ejemplo, los feminicidios, tiene que ver con parte del proceso de descomposición social. De cómo miramos al otro, cómo hacemos menos al otro y sentimos que somos más que el otro. Tiene que ver con esa relacionalidad del uno con el otro. Permítame pasar a un punto 4. Este punto 4, he hablado de los antecedentes, un poco el análisis sociocrítico, pero permítame hablar en el punto 4, me interesa mucho el análisis en este punto 4 que he llamado. O estamos hablando de equívocos conceptuales y metodológicos de lo que supone el desarrollo y el bienestar, o estamos hablando de políticas deliberadas de un Estado nacional. Yo quiero dejarlo también a su reflexión, haré mis propios comentarios, pero que quede claro, son dos puntos fundamentales para mí. O estamos hablando, repito, de equívocos conceptuales y metodológicos, probablemente no lo sé de cierto. El mismo Banco Mundial ha ido haciendo cambios en sus dinámicas conceptuales. El Banco Mundial mismo llegó en algún momento a hablar del desarrollo humano, que lo vamos a tocar más adelante. Entonces, no lo sé de cierto si son equívocos conceptuales, son las prácticas que van llevando los estados a el pensamiento en relación con la sociedad, o son políticas deliberadas, o se sabe lo que se está haciendo y lo que queremos realmente es marginar al otro. Pues lo dejo a su criterio, pero voy a hacer mis comentarios. Hay que decir de entrada entonces que hay efectivamente distintas concepciones de desarrollo. Depende mucho, diría yo, desde qué disciplina se aborda el concepto de desarrollo, de quién la nombra, e implica también desde qué institucionalidad se impulsa la política social. ¿Quién está al frente de la política social? Sus concepciones entran en juego, por supuesto. Las concepciones del sujeto y responsable de las políticas públicas entran en juego en las políticas de acción para el desarrollo social. El desarrollo, entonces, déjenme decirlo, se ha visto desde un punto de vista muy técnico, muy autocrático, y entonces entran en juego conceptos como el de avance y atraso. Avance y atraso. Entonces hay que generar políticas para ver esos atrasados, pero repito, ¿no son producto acaso de políticas deliberadas? Y ahora le llamo atrasados. El desarrollo también se puede ver como el conjunto de bienes y prácticas vinculadas a la tecnología, a la productividad, y por supuesto nos lleva a la idea de la mera sobrevivencia. Hay que subsistir. Entonces, pues ya no hay aspiraciones. Tener lo menos
como para medio ir pasándolo, se dice comúnmente, ¿verdad? Y el asunto es que como sociedad nos vamos acostumbrando a ello. Nos vamos acostumbrando a ello y decimos entonces, bueno, dijera Cristina Pacheco, así nos tocó vivir. Y no nos damos cuenta que hay un ente, Estado nacional, que puede generar o no generar el bienestar. Decíamos entonces, en toda esta concepción tecnocrática, tecnológica, que cosifica al sujeto, se desprende de esa mirada de lo humano. Ya no entonces esta visión no aprehende al otro en la dignidad de su ser humano. Ve al otro como un objeto al que hay que atender. En el caso de los pueblos originarios, hay una falla tremenda. Esto que estoy comentando no es menor. Cuando se ve al otro como un objeto que hay que atender y no como sujeto, por eso está el gran pendiente del artículo 2 constitucional. Hoy dice, los pueblos indígenas son sujetos de interés público. Debería decir sujetos de derecho público. No es materia de este foro, aquí estamos hablando del artículo 4, pero dicho sea de paso. Porque requerimos cambiar la narrativa jurídica acorde a la realidad de un país como es México, un país multicultural, plurilingüe. Entonces, la narrativa jurídica tiene que cambiar. Debería decir entonces sujetos de derecho público con personalidad jurídica. Porque si no, entonces no hay una posibilidad de la defensa de los derechos, en este caso los pueblos indígenas. Todo esto que estoy comentando, en el fondo entonces, una visión de desarrollo social de este tipo nos lleva a lo que Morán le llama a la ceguera del conocimiento, al desconocimiento del otro, a la desaparición del otro y al no ver al otro como lo otro que es, como el sujeto humano que es. Todo esto que estoy comentando, permítanme mi análisis sociológico, nos ha vuelto entonces, creo yo, esta visión de desarrollo nos ha llevado a la indiferencia, a ser diferentes al otro, al empobrecido, a la mujer, a la persona con discapacidad, al adulto mayor, al niño. Nos ha llevado a la diferencia del medio ambiente, nuestro nicho cultural. Ya no nos interesa lo que está a nuestro alrededor. Los ríos, las montañas, no nos interesa. Y aquí la educación, por supuesto, con un papel de la más alta relevancia. ¿Qué tipo de educación estamos ofreciendo a esta sociedad? En esta concepción que estoy comentando, vale la pena decir lo siguiente. La concepción del desarrollo es, tanto tienes, tanto vales. Y aplica la ley del más fuerte. Del más fuerte, y no me importa quitar al otro, por yo tener, yo egoísmo, yo tener. No me interesa el otro. No hay una ética de la colectividad. No nos interesa al otro, y bueno, ¿a dónde nos está llevando todo esto? Este análisis lo cierro para pasar algunas ideas como que tienen que ver con la reforma constitucional. Pero déjenme decirlo tal cual. Todo esto que estoy comentando, muy resumidamente lo voy a decir, nos ha llevado a lo que Morán le llama, que en el siglo XXI somos homo sapiens delirantes, en el siglo XXI. Homo sapiens en delirios en el siglo XXI. No nos interesa el otro, no nos incumbe el otro. Me intereso yo. No existe la idea de la colectividad, de la sociedad, del contrato social. ¿Dónde está el contrato social? La mirada de desarrollo en la que estamos hablando ha llevado, hay que decir entonces, como decía antes, ha llevado a nombre del desarrollo a crear sendas instituciones internacionales, justamente como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo, y se llega a hablar de las metas de desarrollo del milenio. Entonces, todos estos organismos internacionales generan necesidades. Pues le dice a Guatemala, le dice a Salvador, le dice a México, estás atrasado, te hago un préstamo. Entonces, ¿qué está generando? El endeudamiento social. Y vamos nosotros a recibir los millones de pesos y ojalá lo utilizáramos bien. Yo he visto programas de años anteriores. En educación me tocó ver millones de pesos para la formación de maestros indígenas. La verdad, no cambiaron las perspectivas. Entonces no se trata solamente de recursos, sino cuáles son las verdaderas políticas que incidan en el cambio social, en la transformación social. En mi opinión, pues, sus visiones, estas visiones, son visiones más bien economicistas, que han sido recetas ideales para el desarrollo, pero de modo etnocéntrico.
de modo tecnocéntrico y perjudicial a la vida en sociedad y para el bienestar de los sujetos. Aun cuando le han buscado las denominaciones, decía yo antes, se ha hablado justamente incluso de la comunidad de desarrollo. Suena bonito, comunidad de desarrollo, concepto que se acuñó justo desde el Banco Mundial. Se ha llegado a estos conceptos de cruzada contra la pobreza. Recientemente habrás escuchado cruzada contra el hambre. Y ahí siguen los pobres, ahí siguen sufriendo. No es Etiopía, no es Kenia, es México. Aquí estamos. Bien, permítanme entrar a otro terreno muy rápidamente, a una perspectiva diferente de desarrollo con bienestar, y daré mi propio punto de vista, mi concepto. Dicho sea de paso, no lo he publicado, mi artículo. Aquí lo estoy diciendo para que se escuche que fue concepto de Javier López. No se ha publicado. Pero un preámbulo. Amartya Sen habla del desarrollo humano, la noción alternativa de desarrollo. Habla justamente de que en el centro es la gente es el medio y el fin del desarrollo. Dos conceptos que son importantes. De Amartya Sen y de Hulk Haq en 1968 nos habla justamente del fin del desarrollo. Otra vez, al centro, el sujeto humano. El PNUD, retomando estos conceptos, dice y habla del desarrollo humano. Y se empieza a hablar del desarrollo humano desde esta perspectiva. En los años 80 y 90 se habla justamente de desarrollo sostenible como otro concepto. Y mi concepto, como Javier López, analista de la situación que vive en México, ¿cómo le llamo yo? Permítanme dar mi concepto, yo le quiero llamar así, desarrollo con sentido humano. Ese es mi concepto, permítanme explicar. Hablar de un desarrollo con sentido humano es darle agencia al sujeto. El darle agencia al sujeto nos lleva entonces a un sujeto de bienestar y implica tratar política e integralmente a la persona, al sujeto, en materia de salud mental, salud física, educación, desarrollo social en general. El desarrollo con sentido humano supone, esto me encanta a mí por lo menos, es mi concepto, se los comparto. El desarrollo con sentido humano supone el sentido y horizonte de vida de la persona. ¡Ah, qué maravilla! Usted tiene aspiración, usted tiene necesidades, usted tiene intereses, usted tiene aspiración. El Estado se pone a pensar en sus necesidades, en sus intereses y sus aspiraciones, y perdone usted la palabra, o le vale. El Estado tiene que ser responsable de sus ciudadanos, y el Estado durante mucho tiempo abandonó a los ciudadanos, indígenas y no indígenas. Entonces, mi concepto de desarrollo con sentido humano tiene que ver con este proyecto de vida de la persona, del sujeto. Considera sus necesidades particulares y colectivas, sus intereses y aspiraciones. Entonces, en este sentido, no es un ideal abstracto y universal, es la concreción del bienestar para el sujeto y con el sujeto. Y todo esto que estoy comentando, si revisamos los paradigmas que he dicho entonces, implica también, como dijera Aníbal Quijano, una descolonización del saber y una descolonización del poder. Porque hay una imposición-dominación hacia el otro. Esto es lo que puede llevarnos entonces al bienestar, la descolonización del poder, el poder al ciudadano también, por todo lo que he comentado. El bienestar tiene que ver entonces con efectos de desarrollo sobre los individuos, las familias y la sociedad. Y esto tiene que ver con la ética de la actividad. Por lo menos en la filosofía maya, permítanme decirlo, tiene que ver con la ética del cuidado ético de la colectividad. Es decir, preocuparme por el otro, porque lo que le pasa al otro aparentemente no me afecta. ¿Qué creen? Lo que le pasa al otro nos afecta a la colectividad. Yo ahí tengo ejemplos bonitos en PowerPoint, no hay tiempo para ahora, pero de verdad, creer que no nos afecta lo que le pasa al otro, sí nos impacta en la vida en colectividad, de verdad. De manera entonces que se trata de superar lo que Amartya Sen le llama las condiciones adversas, sea por cambios climáticos, vulnerabilidad social, represión política y el déficit de democracia en un país como este. Tiene que ver con el déficit de la democracia.
la democracia social, la democracia consensual, la democracia participativa y participante de los sujetos. Eso es lo que mi concepto de desarrollo con sentido humano, darle agencia al sujeto. Así pues, podemos hablar del estado de bienestar entonces. El estado de bienestar supone la preocupación y ocupación del Estado para el bienestar de sus ciudadanos. Lograr el bienestar va más allá de solo la administración de la justicia, va más allá de solo la administración pública, va más allá de proponer solo leyes, va más allá de una inversión en infraestructura. He visto personas, no en México, aquí no pasa, infraestructura y se levantan el cuello y decir, mira, agradécemelo porque mira qué traje. Es que es obligación del Estado. En todo caso no hay nada que agradecer, es tu responsabilidad del Estado. Y es mi derecho. Pero muchos se levantan el cuello dando, según beneficios a la sociedad, cuando se supone que el sentido público es eso, debe servirle a la sociedad. El bienestar es condición básica entonces del Estado, condición básica del Estado para propiciar el bienestar y social. La solidaridad es importante entonces. La reciprocidad son conceptos de la filosofía maya que se los quiero compartir. Lo que supone la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad, la horizontalidad y la dialogicidad, que nos puede llevar al sentido del bienestar con los sujetos. Todo esto que estoy comentando entonces supone acciones de política fiscal, medidas redistributivas y provisión de servicios sociales. Ahora, solamente como ejemplo, estimados diputados y público general, este ejemplo que voy a dar, ojalá pueda servir para la toma de decisiones del artículo 4 constitucional. El ejemplo es de la Gran Bretaña. 3 elementos fundamentales de bienestar. Número 1, la garantía de un estándar mínimo de bienestar, lo cual incluye un ingreso mínimo. Elemento número 1. Número 2, protección social frente a los riesgos de pérdida de empleo, enfermedad o muerte. Número 3, la provisión de servicios sociales como derechos ciudadanos. El estado del bienestar requiere instituciones también que propicien entonces la intervención del Estado para hablar de políticas públicas. Políticas públicas, repito, con sentido humano. Voy terminando. Hablar entonces del estado de bienestar implica también y de manera integral velar por los derechos civiles, sociales y políticos de los ciudadanos. Derecho, como dijera Hannah Arendt, el derecho a tener derecho. La titularidad, esto me importa mucho, la titularidad del carácter de ciudadanía y no su carácter de dádiva o de beneficio gracioso es lo que diferencia los derechos del asistencialismo. Si no vemos al otro con sus derechos como tal, entonces va el asistencialismo. Hay que ayudar al otro, pobrecito, que es pobre, hay que ayudarlo. No, señores, es un asunto de derechos. Y bien, con todo lo que estoy comentando, entonces estos marcos conceptuales, tiene mucho sentido hablar de las becas como garantía del bienestar. Las becas entonces, de las que Leti nos habló, no son dádivas, las becas son derechos. Las becas tienen que ver con la preocupación y ocupación del Estado como política pública del bienestar. Las becas tienen que ver con impulsar la equidad en una sociedad desigual, racista y excluyente. Las becas tienen que ver con lograr la equiparación de condiciones de bienestar individual, familiar y colectivo. Y déjenme ponerme como ejemplo. Yo, si no hubiera tenido becas, tal vez no estuviera aquí sentado. Yo crecí en la pobreza. Yo tuve que ser de bolero, de paletero, de mesero, de todo. Tuve la fortuna. Fui socorrista de la Cruz Roja. Vale la pena que me escuchen esta parte. No crean que fui ahí porque me gustara al principio. Un amigo me dice, ¿no tienes para el cuarto? Allá dan cuarto gratis, allá dan comida gratis. Me volví socorrista de la Cruz Roja. Porque no tenía para pagar mi renta. Y veamos los videos de ese rato. No tenía para comer. Éramos 10 hijos. Nuestro papá decía, ya están grandecitos. De verdad, es terrible. Y muchos de mi generación se quedaron. Yo fui un afortunado.
Tuve becas, estudié la secundaria, la prepa, la universidad, la maestría, el doctorado con becas. Soy un afortunado. Pero de 20 compañeros que tuve, soy el único que logré eso. Los demás no tuvieron becas. Yo fui un afortunado. Los demás fueran tal vez grandes médicos, grandes arquitectos, pero no tuvieron posibilidad. Les cortaron la posibilidad para el bienestar integral. Entonces, he aquí un ejemplo de alguien que logró salir adelante con sus estudios profesionales gracias a las becas. De lo contrario, yo no hubiera tenido esa posibilidad. Y las becas entonces implica garantizar una verdadera inclusión educativa y de equidad y pertinencia. Las becas, y eso lo digo como en mi experiencia incluso como profesor, las becas, me consta, pueden ayudar a contribuir a la deserción escolar, a la reprobación y a los bajos índices de aprendizaje. Ayuda mucho, por supuesto, a bajar esos índices de reprobación y deserción escolar. La educación en ese sentido, tenemos que decirlo, es un derecho humano fundamental. Y la educación tiene que transformarse, porque también entonces los ciudadanos con derechos tenemos que formarlos integralmente. Tenemos que ser sujetos autónomos, pero responsables. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad, el ciudadano tiene una responsabilidad. Yo estoy a favor entonces de que a los niños, a los jóvenes hoy, hay que hablar de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Si no, también es cierto, nos desobligamos. Y decimos, el Estado y el Estado. Ya dijimos de la responsabilidad del Estado. Y nosotros, ¿cuáles son estas responsabilidades? Ahí es donde yo hablo entonces de mi esquema de política pública. La instrumenté en México y fuera de México. Le llamo yo responsabilidad social e institucional compartida. RIC, ese es el método que yo inventé en mi política pública durante mi estancia en México y fuera del país. Dio algunos resultados, no del todo, porque tiene que ver con una narrativa jurídica constitucional. No se trata solamente de acciones muy superficiales y muy aparte. Tiene que ver con una generalidad. Repito y con esto termino. Tiene que ver con cómo se ve el país, cómo vemos el país. ¿Estamos a gusto como está el país o no nos gusta? Y termino con esto. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho de personas a un nivel de vida adecuada que le garantice, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, dice: reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Otra vez, es poner al centro a la persona en la política del Estado Nacional, en la política pública. Voy a visitar a Fisilik y otra vez todos se coge y gracias a mi corazón a todas y todos ustedes por haber escuchado mi palabra.